Cabrera. En Innovadores 107.9, Educación financiera con Caro C. Finanzas. Hola, Caro, muy buenas noches, bienvenida a Innovadores 107.9, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? La verdad que un placer estar acá. Se escucha bien, ¿no? Sí. Sí, te escuchamos perfecto. Es un Perfecto. gusto Buenísimo. tenerte con nosotros. Saben que con Caro estuvimos charlando mucho, ¿no? Sobre cómo podíamos darle forma, ¿no? a este espacio, porque realmente creemos, ¿no? Ambas, y todos los que armamos este espacio, que es importante, ¿no? Poder empezar a entender un poco más de finanzas, todo lo que hace la educación financiera para que podamos llevar mejor nuestras cuentas, más y mejor. Y cuando charlábamos con Caro, ella decía, bueno, antes de invertir, antes de hacer cualquier cosa, en realidad tenés que entender lo que tenés, ¿no? Así que Caro nos propuso hablar de esto, ¿no? Cómo tomar el control de lo que ganas y obviamente de lo que gastas. ¿Cómo hacemos eso, Caro? Bueno, un tema que la verdad que no lo hacen muchos argentinos. Le diría que la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que gana ni de lo que gasta. Y parece algo pavo, ¿no? Vos decís, che, es algo sencillo, pero no se hace. Hay como una especie de procrastinación, ¿no? Y la idea en estas columnas es que se lleven herramientas prácticas justamente para que el manejar el dinero no sea algo complicado, pero sí requiere orden. ¿Por qué? Porque si yo no me ordeno, después se me va a complicar ahorrar y después, obviamente, si no ahorro, no hay inversión. Entonces, lo que vos decías es fundamental y te diría algo que es el pilar fundamental para tener finanzas saludables, que es tener claridad sobre lo que gano y lo que gasto, ¿sí? Ahora, esto es sencillo de hacer, o sea, a ver, es anotar todo. Pero viste que la gente piensa que es algo no como tedioso, ¿no? Como, uy, qué fiaca. Bueno, les puedo asegurar que al principio tal vez cuesta, pero después es un antes y un después. ¿Por qué? Porque empiezo a tener esta claridad que me va a permitir tomar decisiones para justamente después mejorar mis finanzas. Entonces, ¿cómo lo hago? Dos formas. A la antigua, que es típico, ¿no? Cuadernito, dos columnas, ingresos El y cuadernito de las gastos. cuentas. Claro, yo la verdad que no lo recomiendo, pero hay gente, viste, que le gusta el lápiz y papel. Sí. Si no, mucha gente usa Excel, ¿sí? Que tal vez ahí tenés que tener un poco más de conocimiento. Y si no, la que le voy a tirar, que es la que uso yo, son apps gratuitas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo uso una que se llama Monify, así como suena con Y, Sí. que la verdad que es muy amigable. ¿Por qué? Porque tenés dos botones, más y menos. Más, digamos, ahí van los ingresos, ¿no? Pero la idea es empezar a categorizarlos. Por ejemplo, más, ¿qué es? ¿Es salario? ¿Es un honorario? ¿Es un depósito que me hizo, por ejemplo, mi marido? ¿Sí? Y en menos irían los gastos, pero el gasto también lo voy a categorizar. ¿Es entretenimiento? ¿Es, por ejemplo, salud? ¿Gastos del auto? Entonces, ¿Por qué estas está apps que me bueno van a... Sí, categorizarlo? ¿Por qué haces hincapié en por eso? eso. ¿Por qué? Porque después voy a hacer un análisis una vez que pase un mes. Algo que quiero aclarar antes es que tengo que registrar todo, o sea, no solamente el banco, sino las billeteras virtuales y la plata física, ¿sí? O sea, porque si no es como que no me va a dar la cuenta. Claro. Entonces, ¿cómo arranco? Saldo inicial. ¿Qué significa? Junto todo lo que tengo en estas tres cosas, ¿no? Banco, billeteras y plata física, por ejemplo, tengo 500 lucas, listo. Le empiezo a sumar y a restar los gastos. Y a fin del día me debería dar el saldo final de lo que tengo en estos conceptos. ¿Me explico lo que voy? Porque si no es como que es una especie de control para ver si estás anotando todo y no se te escapa un renglón, por así decirlo. Bueno, ahora, ¿por qué es fundamental? Porque me va a permitir hacer análisis. Y yo les voy a proponer que hagan 3 análisis. A ver. Primer análisis, Me gusta gastos hormiga. ¿Gastos hormiga los conoces? Ay, sí, Sí. yo creo que esa es mi perdición. Tu Explica qué perdición. son los gastos hormiga. La porque de todos. La de todos, ¿no? Bueno, Medio que todos terminamos perdiendo ahí. Pero contá, ¿qué son los gastos hormiga y por qué hay que prestar tanta atención ahí? Bueno, los gatos hormigas son esos gatos que vos decís, son 2 mangos si los agarro separados, pero después si los empiezo a sumar, la verdad que hacen un número, ¿sí? Y en forma anual ni les digo. Entonces, un gasto hormiga sería, por ejemplo, el cafecito, ¿no? Yendo a la oficina, salidas a comer al mediodía, esa movilidad que vieron las apps, donde, digamos, era lo que se usaba el ex-taxi, por ejemplo. Bueno, todo eso empieza a sumar. ¿Y saben por qué es importante identificar los gastos hormiga? Porque son los más fáciles de reducir o eliminar, ¿sí? Claro. Es como que decir, che, en vez de cafecito, tráetelo de casa, ¿entendés? Claro. O en vez de tomarte esta movilidad, bueno, tomate un bondi, ¿sí? Eso es como lo más fácil de accionar, ¿sí? Ahora, ese sería el primer análisis que tengo que hacer. Ahora, un segundo análisis es ver los gastos más grosos. Por ejemplo, a mí, ¿qué me pasó, chicas, hace un tiempito? Me di cuenta que se me iba mucho
en gastos de auto, ¿sí? Entonces, ahí que dije, bueno, se me está yendo en el seguro del auto. ¿Qué hice? Llamé a mi productor de seguro y le dije, che, escúchame, ¿tenés otra opción más barata que ofrezca más o menos lo mismo? Yo uso todo riesgo. Bueno, la verdad que reduje ahí un 30% en gastos de auto. Es un montón, chicas, es un 30%, montón. mirá. 30%, ¿sí? Porque cuando vos llamás y decís, bueno, empiezan a hacer las comparaciones, bueno, se pelean para tenerte como cliente y ahí podés hacer una diferencia, ¿sí? Así que, Claro. no sé, ¿esto qué les parece? No sé si se están ocurriendo gastos típicos que tal vez ahí puedan reducir. Por ejemplo, telefonía, ¿no? Telefonía es algo típico. Las empresas se pelean por Sí, tenerte sí, como sí, sí, cliente. sí, 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 Así sí. que, bueno, piensen en esto. ¿Qué gastos, por así decirlo, grosos puedo desafiar? ¿Para qué? Para después tratar de bajarlos. Esto está buenísimo. Sí, Tener sí, entonces orden, primero, ver bien lo que tenés. Tener orden, ver en qué podés reducir. Me gusta esto que dijiste, por ejemplo, las empresas telefónicas se pelean por tenerte, te podés cambiar. Hoy con la portabilidad numérica, por ejemplo, podés hacerlo tranquilamente. Y gastos hormiga pueden hacer una gran diferencia en gran tu presupuesto diferencia. personal. Sí, y otra cosa importante, como para cerrar, es un tercer análisis, es ver, estas apps te muestran, che, de lo que vos ganás, el 20% se te va en el auto, el Mm, 50% en alquiler. Entonces, ahí vas viendo, si lo vas claro. optimizando, que esos porcentajes deberían ir bajando, ¿me explico? Es como que lo vas viendo como muy, así en forma como muy visual. Así que, sí, la idea es esa, o sea, es controlo, tengo claridad para después hacer algo, ¿no? Porque si no, ¿para qué controlo? Mm. Sería como medio al Pepe, ¿sí? Totalmente. Acá te digo que en los mensajes que nos están dejando dicen, uy, Sí. ahí me mató los gastos hormiga. Evidentemente la gente, sí, los gastos hormiga me parece que somos varios, los que caemos. Te hago la última de una pregunta que te dejan acá en Sí, el chat. Max dice, ¿conviene separar una parte del sueldo fija para los gastos hormiga para todo el mes o terminás cayendo en una tentación que al final no te termina ayudando? y es una buena pregunta. A ver, está bueno, eso lo vamos a ver en la próxima sección que tiene que ver con el presupuesto. O sea, yo en el presupuesto voy a decir, de gastos hormiga quiero gastar tanto. Y la idea sería, obviamente, que eso no lo supere. Pero los gastos hormiga son gastos que yo realmente, entre vos y yo, podríamos prescindir, ¿sí? Claro, Si está querés bien. empezar a ahorrar más, y mira, te quedan dos formas. O sea, o bajás gastos o subís ingresos, y lo ideal sería ambas, ¿sí? Bien. Así que si estás medio justel y te diría ahí, primero eliminar los gastos hormiga, ¿sí? Perfecto, Claramente. perfecto. Manify dijiste entonces que se llama la... Manify, sí, 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 con Y. Así que bueno, el desafío semanal para los oyentes es que empiecen a registrar ingresos y gastos. Es muy sencillo y es como que tienen que decir, bueno, arranco ya. Ahora que cambia el mes, ¿no? Sería una buena, Bien, ¿no? Un totalmente. La semana que viene buen cambio. les tomamos prueba a todos, a ver qué nos cuentan. Examen. Caro, muchísimas gracias. Un lujazo tenerte con nosotros. No, Abrazo enorme. Allí pasaba Caro C Finanzas, así la encuentran, Caro Cabrera, pero en Instagram la encuentran como Caro C Finanzas con toda la data, que se suma aquí a Innovadores 1079 para tener un poquito más de educación financiera y sobre todo hacer que nuestra plata valga mucho más. Opinión sin filtro.